Pues atentos a estas advertencias, bueno, pues estas negociaciones que siguen teniendo lugar, que van a tener lugar en Arabia Saudí, como decimos, con Zelensky, que ya ha aterrizado en Jeddah, y atentos también a Europa. Enrique, te quiero preguntar por esto, después de estas cumbres de líderes europeos en la última semana, en Bruselas, en Londres. Ayer von der Leyen hablaba de un rearme en Europa, se habla de una nueva era, no sé si para mejor o para peor, y sobre todo se habla de 800.000 millones de euros. ¿Qué está buscando Europa y sobre todo qué crees que va a conseguir? ¿Vamos a tener un ejército serio? ¿Van a empezar a tomar en serio a Europa o va a seguir en la mesa de los niños? Vamos a ver las cosas por las distintas perspectivas, porque son muchas cosas de las que se hablan y cada una tiene su dinámica, ¿no? Vamos a ver. Primero, lo que Europa decidió en las dos últimas cumbres, sobre todo en la cumbre del Consejo Europeo, es algo que sigue siendo muy importante, que es la defensa es una competencia de cada Estado. Y por tanto, lo que va a hacer la Unión Europea es apoyar con instrumentos, apoyar a los Estados para que los Estados desarrollen sus capacidades militares. Luego, por tanto, eso es un primer factor muy a tener en cuenta. Por supuesto que de alguna forma empuja o quiere convencer a los países de que colaboren, de que compartan compras para optimizarlas, etcétera, ¿no? Pero tengamos claro primero que para evitar seguramente algunos bloqueos dentro de la Unión Europea, decide que primero cada país se rearma y cada país decide cómo y decide el cuánto. Segundo, pone en marcha una serie de mecanismos que básicamente son préstamos. Podemos decirlo que unas partes sean con garantía del presupuesto de la Unión, etcétera, pero al final lo que se le va a dar a los estados es tesorería para que puedan anticipar esos gastos, pero el déficit público va a afectar a esos países y esa deuda pública que asumirán los estados, teniendo en cuenta la modificación constitucional que se hizo cuando la crisis en 2009 creo que fue, de que lo primero que pagamos los españoles es la deuda, pues por tanto no solamente vamos a estar más endeudados, sino que además lo primero que vamos a tener que pagar por encima de todas las demás prioridades son esos fondos de defensa. Luego, por tanto, al final va a depender de cada estado el que decida cómo se va a incorporar a ese compromiso. Como es una cuestión europea, habrá que ver los desarrollos. O sea, hay que ver si esos préstamos o esas ayudas están supeditadas a determinados hitos de gasto en defensa sobre el PIB o sobre por habitantes, ¿no? Eso también yo creo que es un instrumento que está por ver. Luego, por tanto, corresponde a cada Estado. La avalancha es muy grande, pero al final esto es como todo. O sea, que los bancos tengan 800.000 millones dispuestos para la inversión no significa que luego se vaya a producir esa inversión, ¿no? Y eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Porque más allá del volumen y hablamos mucho de qué impacto va a tener, que si la industria, etcétera, lo importante es que Europa, Unión Europea más sus aliados han percibido algo muy claro, que es que Estados Unidos tiene un nuevo posicionamiento político estratégico y que, por tanto, esa alianza que se ha ido tejiendo en los últimos 80 años es más débil y que ante una amenaza nuclear como existe desde Rusia en la situación es necesario reaccionar. Y ha reaccionado con baterías, ha reaccionado reuniéndose, ha reaccionado con potencia, ¿no? Hoy, si hace un año Rusia debía temer a Estados Unidos, hoy ya tiene dos enemigos. Y tiene un enemigo en sus fronteras con unas capacidades militares que en todos los aspectos, menos el nuclear, supera a Rusia. O sea, Europa hoy militarmente es muy superior a Rusia. No tenemos el paraguas nuclear y por eso es tan importante lo que señaló Macron de poner el paraguas nuclear francés y el británico al servicio de Europa. Eso nos hace que con Rusia ya hablemos el mismo lenguaje, con lo cual se le ha creado un problema añadido a Rusia que no tenía. Hoy Rusia está peor que antes de la invasión de Ucrania, porque si alguna vez creímos que Ucrania iba a ser una amenaza a la seguridad de Rusia, hoy en día sí que tiene un problema grande enfrente porque tiene a 27 países más aliados y no olvidemos que uno de ellos es Turquía, que parece que hemos vuelto otra vez a las guerras de Crimea del siglo XIX. Se ha generado una situación muy complicada para Rusia. Ahora sí que tiene un problema grave de seguridad porque Europa, mejor o peor, más serio, en la mesa de los niños, ha tomado decisiones y ese es un segundo punto que para mí yo creo que es importante, ¿no?
Y el tercer aspecto importante es que Europa además ha decidido, y yo creo que eso es importante, marcar distancia. Y esto es lo que al final, de alguna forma, ha quebrado este sistema. Por mucho que alguien quiera ser negociador, Estados Unidos nunca podría ser un negociador en este acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque está en una de las partes. Y esto es lo que de alguna forma Trump ha querido salirse de esa, diríamos, de esa participación en Ucrania y de lo que defiende Ucrania para atacar a la Unión Europea. No nos olvidemos, uno, la OTAN la crea Estados Unidos para defender los Estados Unidos. Dos, Estados Unidos despliega tropas en Europa para defender Estados Unidos. A partir de ahí, obviamente, han asumido un gasto militar, pero claro, es que Estados Unidos tenía un gran enemigo estratégico que era Rusia y ahora tiene dos, con lo cual tiene otro problema añadido, que es ahora tiene una Rusia nuclear y una China con la que ha empezado mal y estamos viendo ya el tema de las reacciones en China, etcétera. Y China sí es una amenaza que tiene mucho que ver con lo que está pasando con las tecnológicas en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Entonces, yo ahora mismo diría que nadie se esperaba hace un mes que Europa pudiera tener este tipo de respuesta. Nadie se esperaba que se estaba dispuesto a asumir el guante del enfrentamiento si era necesario, ¿no? Con lo cual yo creo que, con independencia de cómo vayan los acontecimientos en Ucrania, pero ya a Estados Unidos le está saliendo un callo. Le ha salido un callo porque resulta que la Unión Europea, que es un gran continente, con mucho fragmentado sin duda, pero potente, está liderando la negociación. Incluso está queriendo liderar esa negociación con Rusia diciendo que va a poner tropas, con lo cual, de alguna forma, es un actor más importante, porque da igual ya lo que opine Estados Unidos. Si va a haber tropas europeas, si se decide así, pues Putin entenderá que con quien tiene que hablar también, ya no es solo con Trump, sino con Europa. Lo estamos viendo en Gaza, ¿no? Ante su propuesta inmobiliaria estrella de Trump, pues hay un plan de la Liga Árabe que está apoyando Europa y apoya a Rusia en algo que le toca más la fibra sensible, con lo cual estamos viendo incluso como ruidillo de acercamiento China-Europa. Entonces, yo creo que lo que está generando estos movimientos de bloques a los que nos está llevando Trump es a una reordenación de intereses y de prioridades en la cual al final el que siempre se queda solo es Estados Unidos. Estados Unidos que tiene enormes problemas con sus programas militares, enormes problemas con la operatividad de sus Fuerzas Armadas, que no es capaz de tener más de 3 o 4 portaaviones a la vez en el mar, que tiene unos índices de disponibilidad de su Fuerza Aérea muy pequeña, que tiene apenas un 10% de su arsenal nuclear operativo. Quiere decir que no está tampoco, yo creo que en lo que se empieza a percibir en los think tanks, digamos, en los menos adeptos a Trump en Estados Unidos, es que se está poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos con todas estas acciones, y esto es lo que ya empieza a preocupar internamente, y no hay más que ver en los chats, en todos estos grupos que existen, cómo realmente se está empezando a percibir a Trump como algo que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos y su papel en el mundo. Con lo cual, yo la verdad que en ese sentido sí estoy bastante confiado de que, más allá de que esto puede que sea un desastre luego cuando se lleva a la práctica, pero hoy en día Putin sabe que tiene un problema mayor, es que tiene un enemigo que ha tomado conciencia, que lo tiene con miles de kilómetros de frontera, y Rusia no está tampoco para permitirse muchas alegrías, con lo cual yo creo que también tiene todo el interés en parar esta dinámica lo antes posible, llegando a un acuerdo que de alguna forma también les satisfaga a ellos, ¿no? Con lo cual, por eso digo, es muy posible que estamos cerca de un acuerdo, porque ya a todas las partes les empieza a interesar más acabar con esta situación que no seguir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos anima a ser discretamente optimistas, ¿no? Adrián, ¿cómo lo ves tú? ¿Eres optimista por este rearme de Europa que puede suponer para Rusia y para Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que hay una enorme confusión en Europa. Bueno, se están confundiendo además dos conceptos desde el punto de vista mediático. Digamos, una respuesta ante la situación a corto plazo con esas amenazas de desplazamiento de tropas que la verdad es que nadie se las toma en serio, porque los países europeos de la OTAN no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia ni de lejos.
y el único sentido en el que están pensando todo el mundo es que se podría tratar de una especie de maniobra suicida, con la idea de que ante un enfrentamiento directo en Ucrania con fuerzas rusas, esto creara un clima tal en Estados Unidos que obligase al gobierno a cambiar de posición y a intervenir también con ellos, ¿no? Pero bueno, sería de cualquier forma una apuesta extraordinariamente arriesgada que no sabemos si países, Francia o Reino Unido, se atreverán. Probablemente no, pero también es cierto que hay una... en la élite europea hay una situación de pánico histérico porque piensan que la Rusia no tiene paso hacia ese mundo multipolar, hacia que se dispare la influencia política también en Occidente de los países emergentes, etcétera, ¿no? Esto desde el punto de vista del corto plazo, pero desde el punto de vista del largo plazo viene este discurso que ya es bastante extraño en sí mismo, que nos dicen en el que nos dicen continuamente, bueno, ahora Rusia tiene fuerza militar muy superior a la nuestra, tiene una enorme capacidad de producción de industria en la industria armamentística muy superior a la nuestra y, por lo tanto, después de Ucrania, como quieren aparentemente venir a por nosotros, quieren invadir Europa, pues tenemos que prepararnos. Entonces lanzan el mensaje extrañísimo de que ahora es esta la situación, pero vamos a armarnos en 5 o 10 años para poder enfrentarnos a Rusia. Y claro, es un mensaje en sí mismo, lanzar este mensaje es suicida, porque aunque evidentemente Rusia no tenga ninguna intención de invadir territorios en los que no tiene nada que conseguir, pero es que parece que le estamos diciendo a Rusia, atácanos ahora, porque si no, dentro de 5 años vamos allá por ti, ¿no? Entonces, ahora que somos débiles, ahora que eres más fuerte que nosotros, ¿no? Ahora es algo absolutamente arriesgado y que no se sabe muy bien qué repercusiones puede tener. Bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega, porque también está generado por esa situación de pánico de corto plazo que responde a un contexto político muy concreto, ¿no? Un contexto político que va a estar en convulsión en Europa en los próximos años. Ya hemos visto que las posiciones de los países son distintas, pero esa posición de un incremento tan drástico del gasto militar se puede justificar en un año determinado, pero si cambia la composición política, 2 años después se deja de justificar. Y esto tenemos 2 claves, que son Francia o Alemania. Si cualquiera de estos 2 países tiene un problema político y hay un cambio en la dirección política, va a cambiar la dirección política del conjunto de Europa. Ya hemos dicho más de una vez que en estos 4 o 5 años vamos a tener una lucha probablemente a tres bandos, los partidos tradicionales por un lado, los partidos, digamos, conservadores ahora que van a estar muy apoyados por el trumpismo, y luego los países que están más o menos cercanos a los países emergentes, con buenas relaciones con Rusia o con China, que van a tener un empuje muy fuerte también a partir de la victoria rusa en Ucrania. Entonces, dentro de esa convulsión política, es muy posible que cambien la composición de los países, de algunos de los países claves en Europa durante los próximos años, y que toda esa armazón política de pánico político, que es el que ha llevado a poner en marcha exagerados planteamientos de gasto militar, pues que de pronto se derrumbe. Y que la consecuencia sea, bueno, si es cierto que Estados Unidos se va, a lo mejor tenemos que gastar un poco más de los que gastábamos antes para suplir ese vacío de Estados Unidos, pero no tenemos que lanzarnos a una carrera armamentística porque nos vaya a invadir Rusia. Al contrario, lo que tenemos que hacer es empezar a establecer conversaciones con Rusia y con China para establecer lo que se echa de menos en Europa desde hace mucho tiempo, que es un marco de seguridad estratégica en el conjunto de Europa que tenga en cuenta las necesidades de seguridad de los distintos elementos. Pero Europa, estas élites europeas, llevan muchos años negándose a negociar, negándose a hablar, con el único objetivo de someter a Rusia a toda costa, ¿no? Y someter a eso antes de la guerra, durante la guerra, y siguen en esa situación a pesar de que Rusia ha ganado la guerra. Bueno, yo creo que es un cambio en esas élites políticas, un cambio rápido, lo que necesitamos para que, en vez de entrar en una carrera armamentística que en sí mismo económicamente va a ser suicida, pues por lo menos plantearnos otras alternativas que no la hagan necesaria, ¿no?